Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena, un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas y el derecho de decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos rebelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida. Palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las vías de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por el aborto libre y seguro aporta así a la lucha por un buen vivir. Y no estamos solas, nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios, y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral y legal, simbólica y física. Hola, soy Roberta y junto a Paola les damos la bienvenida a la segunda parte del 8º capítulo y penúltimo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. En el capítulo de hoy nos acompaña Carla Flores Celis. Ella es feminista, investigadora y consultora en temáticas de aborto y salud mental. Hola, Carla. Buenos días, muchas gracias Paola y Roberta por la invitación. Bueno, si se dieron cuenta por el acento, la compañera Carla es mexicana, ¿cierto? Y en este último capítulo, que es el 8.1, porque como ustedes saben, tuvimos ya un capítulo en donde hablamos de este mismo tema con unas compañeras peruanas y argentinas, vamos a hablar de la realidad del aborto y específicamente de la lucha por el aborto, en este caso, en México. La idea es comprender cómo ha sido el proceso de legalización en la región y cómo es que se está instalando el tema socialmente también. Para eso vamos a partir, Carla, con la primera pregunta y queríamos saber cómo se ha dado, cómo se ha venido dando, porque sentimos que es un tema que incluso con la legalización no termina, el proceso de legalización del aborto allá en México. Sí, pues en realidad es un poco más difícil de responder. Creo que tendríamos que empezar por hablar de las luchas feministas y de mujeres de largo alcance. En México han venido posicionándose iniciativas de mujeres desde principios de siglo que han tratado de modificar pues la legislación. Todo el siglo XX y casi lo que va del XXI en México, el aborto ha sido considerado un delito. Y no fue sino hasta 2007 que las iniciativas comenzaron a prosperar en la Ciudad de México. México tiene una constitución federal, eso significa que cada entidad federativa, y hay 32, incluyendo la capital, tiene una constitución local y una legislación local, esto es códigos penales y civiles, y aparte hay un código penal federal y una constitución federal, ¿no? Digamos, deben estar alineadas, pero hay, digamos, un marco federal y luego un marco local para cada entidad federativa. Entonces, en las 32, el aborto hasta hace muy poco era considerado un delito como tal, y se establecían sanciones, etcétera, etcétera. En 2007 hubo un cambio para la legislación de la Ciudad de México que lo que hizo fue más bien despenalizarlo y no legalizarlo. Esto significó que se modificó el Código Penal local y la Ley General de Salud, y lo que se hizo fue decir o modificar la definición de embarazo y dejar de decir que el aborto era un delito solamente durante el primer trimestre de gestación. Esto es hasta las 12 semanas y 6 días. Y en la ley se obligó a los servicios de salud de la ciudad a instalar servicios que implicaran la provisión de lo que se llamó la interrupción legal del embarazo. Esta figura es la que se incorpora realmente en el código y no se nombra como tal aborto, sino interrupción legal del embarazo. Entonces, en la Ciudad de México, a partir de entonces, uno puede llegar a ciertos servicios de salud que además fueron instalados de manera muy específica
a solicitar una interrupción legal del embarazo a libre solicitud hasta la semana 12 y 6 días. Esto en Carla, realidad, disculpa. sí, ¿Y es esa la solicitud así de libre es bajo cualquier causal? sí, sí. No tienes que dar explicación, solo es... No tiene, sí, nadie tiene que dar explicaciones, solamente basta con que uno haga la solicitud. A diferencia de otras figuras, por ejemplo la de violación, no tiene que llenar como ninguna carta ni nada por el estilo. Eso existe en la Ciudad de México y muy recientemente, en 2019, se hizo un movimiento parecido en Oaxaca, y este año, hace un par de meses, se hizo lo mismo para Veracruz y para Hidalgo. Y entonces lo que tenemos ahora son 4 estados con este panorama donde esto es posible. Sin embargo, pues la cosa no fue tan fácil y tan lineal, ¿no? Después de que esto ocurrió en el Congreso de la Ciudad, lo que vimos fue una embestida de los grupos organizados que estaban, digamos, en una posición antiderechos y que se autonombran como Provida, pero que en realidad lo que están buscando, pues en toda la región, es obstaculizar el avance de estas legislaciones que permiten, pues, focalizar la salud de las mujeres en el centro, ¿no? Y lo que empezó a ocurrir es que empezaron a haber cambios en las constituciones locales de, me parece que son 19 estados, donde se agregaba en los artículos de la Constitución algo que decía el derecho a la vida, ¿no? Es decir, la vida debe estar protegida a partir del momento de la concepción y hasta la muerte natural, y eso obstaculizaba o pretendía poner un candado para precisamente que no se pudiera cambiar el código local en el mismo sentido que se había cambiado el de la Ciudad de México. Y hubo, digamos, durante los siguientes, no sé, por lo menos 10 o 15 años, esta, digamos, guerra de iniciativas legislativas, por un lado, que buscaban hacer estos cambios en la Constitución, y por otro lado, pues movimientos legislativos que buscaban despenalizar de manera similar a lo que había ocurrido en la Ciudad de México. Mientras eso pasaba, además, en 2016, no, en 2013, se publicó una Ley General de Víctimas, más asociada a todo lo que está pasando en México sobre crimen organizado y otras violencias, ¿no? Y en la Ley General de Víctimas sí hay un reconocimiento tácito de la violencia sexual que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres, y se dejaron algunas fracciones de un artículo que dicen que frente a al embarazo por violación, todas las mujeres tienen derecho a acceder a algo que llamaron interrupción voluntaria del embarazo, que es diferente de la ILE que les estaba contando. Entonces, esto se llama IVE y eso quedó a partir de 2013 en la Ley General de Víctimas. Después, en 2016, en México tenemos una serie de normativas que dan pautas sobre cómo deben funcionar los servicios de salud. Una de esas normativas, la que es más famosa, digamos, en el campo o entre las feministas, es la norma oficial mexicana 046, que da pautas sobre la prevención y la atención de la violencia familiar y sexual. Y esa norma se homologó con la Ley General de Víctimas para dar, digamos, instrucción a los servicios sobre cómo debía proveerse esta interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, además, en todos los códigos penales existen, como saben, estas causales, y la causal violación es una causal reconocida en las 32 entidades federativas, que además está, digamos, protegida por esta Ley General de Víctimas y por la norma 046. Entonces, la causal violación, digamos, tiene acceso libre en todo el país siempre que uno llene una solicitud de puño y letra que diga que pues hace constar que el embarazo que presenta tiene una asociación con una agresión sexual o de violencia sexual y que desea interrumpirlo. Y entonces el personal de salud tiene la obligación de proveer el servicio y actuar sobre algo que la ley llama principio de buena fe, es decir,
el personal de salud no tiene que buscar pruebas de la agresión sexual, sino simplemente proveer pues todos los servicios que sean necesarios, incluso servicios, por ejemplo, de salud mental, ¿no? O incluso referencia a otros servicios sociales para que pues las mujeres que han enfrentado una violación sexual y que además están embarazadas a causa de ello, puedan, digamos, pues restituir su derecho. Sin embargo, o sea, esto está en la ley, ¿no? Pero ha habido como pues una serie de problemas de aplicación y de interpretación de esa ley. No es como tan directo y pues en el sistema de salud lo que se vive en realidad tiene que ver también con la reproducción del estigma, ¿no? Ha sido como muy difícil hacer entender al personal de salud que se pueden interrumpir esos embarazos y ha habido como muchas discusiones sobre el límite gestacional, eh, porque pues también por las condiciones, digamos, de violencia estructural, las mujeres no llegan de manera temprana a los servicios, ¿no? Porque no ubican necesariamente el servicio como una opción frente a la agresión sexual y entonces a veces pasan primero por ejemplo, instancias de procuración de justicia que les son enviadas. O muchas veces han tenido como el obstáculo de pensar que tienen que hacer primero una denuncia, porque en la norma primero está la solicitud de que hubiese una denuncia para poder acceder a esta solicitud. Después se sacó el requisito de la denuncia, en 2016 hubo una actualización de la norma y pues hubo como mucho problema, me parece que todavía lo hay, para que el personal de salud no exigiera la denuncia a las mujeres que estaban buscando una IVE que era asociada a la violación, ¿no? Y de ahí hay, digamos, una variedad de causales en los códigos penales que tienen reconocidas, pues diría yo que tres principalmente, ¿no? El que tiene que ver con el peligro de muerte, la causal salud y la de malformaciones genéticas. Hay cerca de 9 causales diferentes, dependiendo del código penal que uno vaya revisando, pero estas son, digamos, las más generalizadas, que además son también las más generalizadas, diría yo, en la región y en general en el mundo, ¿no? Luego, otra cosa pasó hace muy poco, el 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, digamos, el máximo tribunal del Poder Judicial, hizo un análisis de el Código Penal de Coahuila a partir de un caso que atrajo y lo que manifestó, o lo que dice, digamos, de manera muy simple, es que no se puede criminalizar a las usuarias del sistema de salud o a las mujeres que realizan un aborto, ni al personal de salud que provee estos servicios. Y pues hizo una serie de modificaciones y de reconocimientos, digamos, en la glosa del análisis, que implicaban el reconocimiento de la autonomía reproductiva y que implicaban, pues sí, todo este reconocimiento del contexto en el que las mujeres se embarazan, más allá de esta idea pues de la falta de uso de métodos anticonceptivos o del libre ejercicio de la sexualidad, ¿no? Eh, digamos, hizo un análisis pertinente de cómo la violencia impacta sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de cómo las opciones en realidad de la trayectoria reproductiva están bastante limitadas y digamos de las consecuencias de tener un embarazo forzado a lo largo de la vida. Y fue, la verdad es que una gran celebración porque en realidad lo que hace es una especie de actualización sobre la narrativa, ¿no? Y aunque estas causales sigan en el código, en los códigos penales locales, pues ante la manifestación del máximo órgano del Poder Judicial, en realidad lo que quedan es desactualizados, ¿no? Y en sentido muy estricto, después de esta manifestación, cualquiera podría presentarse en los servicios y pedir una interrupción del embarazo. Al menos en la teoría, ¿no? Ya sabemos que eso
no necesariamente ocurre así en la práctica y tendrá que ver con ahora toda una interpretación del marco legal, tanto de los servicios de salud como de los propios órganos judiciales en los estados, y incluso como del poder legislativo, es decir, cada cámara en cada entidad federativa tendría la obligación de revisar ahora cómo está el Código Penal y de tratar de actualizar con la ley, o más bien con la sentencia de lo que la Corte ha emitido. Las sentencias no han terminado de ser publicadas porque hacen como todo un documento que da cuenta de la discusión, y entonces estamos ahora un poco a la expectativa de qué va a decir, digamos, en grueso la argumentación jurídica que permita como dar seguimiento a eso, ¿no? Pero digamos, ese es el panorama mexicano. Tenemos en todo el país causal violación. En 4 estados tenemos libre solicitud hasta el primer trimestre. Tenemos 3 causales principales que son peligro de vida, causal salud y malformaciones genéticas, más otras que se agregan pero que son menos comunes y que son también más difíciles de interpretar, diría yo. Y tenemos además esta sentencia de la Corte que está por salir, que dice que el aborto no es más un delito, ¿no? Entonces, bueno, eso. Oye, Carla, y por curiosidad, ¿cuáles son las otras causales aparte de estas otras 4 que dices que son 9? Hay interrupción, perdónenme, no, inseminación artificial no consentida. Está también aborto imprudencial, es decir, como accidental. Está las 3 que les decía, está violación y ahí van 6, ¿no? Y no me acuerdo claramente de las otras, pero ahora se las busco. Mientras las buscas ahí, si de repente en la conversación vuelve a salir, ahí las conversamos. Pero por mientras queríamos también pasar a la siguiente pregunta, y un poco lo has abordado acá en lo que comentabas entre la diferencia entre lo legal y lo que sucede efectivamente en los centros de salud, en los distintos espacios, que tiene que ver con cuál es tu opinión general en el común de la gente en torno al aborto en México. ¿Cómo está instalado culturalmente? ¿Es un tabú? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que también esa pregunta es un poco más difícil de contestar. Creo que cuando está la discusión en el espacio público, por ejemplo, cuando hay un montón de notas de prensa de cómo se está discutiendo en la Corte o que se presentó esta iniciativa, suele haber como una polarización del tema. Y entonces resulta que aparecen posiciones que están muy a favor de la despenalización o de la legalización y posiciones que están muy en contra, ¿no? Y que son además muy contundentes y diría yo a veces hasta violentas en sus expresiones, ¿no? Es decir, los debates son bastante álgidos en las redes sociales o en los espacios de comentarios de la prensa. Incluso como en los congresos, cuando se han presentado las iniciativas, los propios legisladores suelen hacer pues gala como de sus propias convicciones, por no decir prejuicios a veces, ¿no? Pero también creo que si uno revisa más como la población general y de a pie, por ejemplo, hay una encuesta que hicieron afuera de las iglesias, me parece que en 2009, una cosa así, y lo hicieron entre algunas académicas y algunas organizaciones de la sociedad civil. Y de lo que se dieron cuenta es que cuando le preguntan a la gente afuera de la iglesia saliendo de misa si está de acuerdo con los cambios legislativos o si está de acuerdo con que el sacerdote que acaba de dictar la misa se manifieste sobre cómo debe darle educación sexual a sus hijos, la gente dice que no está de acuerdo con el sacerdote y que más bien cada familia debería decidirlo, ¿no?
creo que hay todo un tema de reproducción de prácticas estigmatizantes entre las propias mujeres, el personal de salud y la sociedad en general, que hacen difícil como hablar del tema, pero también creo que después de 2007 los movimientos organizados de mujeres han cambiado muchísimo el panorama, ¿no? Frente a esta embestida que les estaba contando de los órganos legislativos y de cómo los grupos antiderechos sí promovieron reformas y una serie, digamos, de narrativas públicas donde el aborto se criminalizaba, porque eso fue lo que se hacía, ¿no? Incluso había, por ejemplo, acusaciones de mujeres presas por homicidio en razón de parentesco y no por aborto, es decir, estaban acusándolas de haber asesinado a sus hijos, ¿no? Que además eran no nacidos, ¿no? Lo cual es bastante esquizofrénico. Eh, bueno, la respuesta social organizada de mujeres fueron las colectivas. Hoy en México hay una abundante cantidad de colectivas que un poco siguiendo lo que está ocurriendo en toda la región, se organizan para proveer abortos autogestionados a las mujeres, ¿no? Y hay pues mayor disponibilidad de un aborto seguro, aunque no necesariamente sea un aborto legal, eh, o hasta hace muy poco, ¿no? Pues no sé, va desde la provisión del medicamento hasta el acompañamiento emocional y eh, pues sí, como digamos, sororo que se puede hacer en esos espacios cuando uno está frente a una situación complicada, que no está fácil de decidir y donde tiene ciertas opciones que hay que ponderar, ¿no? Porque la otra cuestión es que, no sé, escuchando a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, pues la experiencia tampoco es simple y llana. Y no es simple y llana porque implica una serie de preguntas vitales que son súper importantes en la definición del plan de vida y de la trayectoria reproductiva de sí, ¿no? Y de cómo toman decisiones sobre el propio control de la vida. Entonces, eh, creo que el panorama sería diverso, es decir, hay estas expresiones polarizadas como siempre, pero también creo que el núcleo más duro de esas expresiones no tiene que ver con lo que pasa solamente en las redes sociales, sino más bien en la práctica cotidiana de conductas que reproducen el estigma y que impiden, digamos, el acceso de las mujeres a los servicios pues, más abiertos, ¿no? Pero que la respuesta organizada pues ha sido presente, ha sido intensa y ha estado como funcionando. Yo diría que en la última década ha habido como muchísima más presencia de colectivas de mujeres jóvenes que están informadas, que saben cómo utilizar los medicamentos y que son perfectamente capaces de proveer el acompañamiento eh, de manera segura. Súper. Eso mismo queríamos preguntarte igual con respecto a de las organizaciones feministas que acompañan abortos, que ya respondiste igual un poquito la pregunta ahora. Y te quería preguntar, ¿cómo es la realidad ahora que desde hace unos años hay ciertas causales o en ciertos estados que está permitido el aborto y está como amparado el aborto desde el gobierno? ¿Y cómo ha cambiado la realidad de este aborto que llaman ilegal ahora que hay posibilidad de abortar de forma segura en los hospitales y todo eso, como en cifras o algo así? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso chileno pasó mucho que desde que se aprobó la ley IVE, que se llama aquí también, que es solo por 3 causales, el número de abortos que se han realizado bajo esa ley es mucho menor del que se esperaba. O sea, se esperaba como que aprobando esta ley iban a haber como mucho más casos de abortos amparados en esa ley, pero no fue así la realidad. Entonces, por eso te pregunto, como cuál es la realidad del aborto en general y del denominado ilegal, ahora que está la posibilidad de hacerlo de forma como más segura en las instituciones de salud. Sí, para empezar con eso, les digo que ya localicé lo de las causales, son 8 y tenemos el imprudencial, que es como accidental,
violación, graves daños a la salud, alteraciones genéticas, la inseminación artificial no consentida, causas económicas, que solamente es vigente, me parece que 2 o 3 códigos penales, el peligro de muerte y pues la autonomía reproductiva. Entonces están esas 8 y lo que ha ocurrido sobre el acceso en los servicios de salud también es de largo alcance. Desde que se modificó la norma oficial mexicana 046 que habla sobre la violencia y que se planteó ahí lo de la IVE, ha habido una serie de manifestaciones de los servicios públicos. Por ejemplo, hace unos años me parece que el secretario de Salud de Jalisco manifestó públicamente que no se iba a adherir a la norma 046, pero pues no era opcional, ¿no? O sea, uno no decide si se adhiere o no a la ley, al marco normativo de su país o del lugar en donde vive. La ley, digamos, es la ley y esta no era una pregunta. Entonces, le fue contestado en ese sentido. Y así sucesivamente. Creo que hoy el problema es de interpretación, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es que el personal de salud reconozca que esto existe y que debe tratar a las mujeres con ciertas características durante la atención. Es decir, no basta que les den los medicamentos si las maltratan durante el servicio, por ejemplo, ¿no? Y lo que sí está pasando es que la Secretaría de Salud, a partir del año pasado, pues hizo un esfuerzo por establecer una política pública de aborto seguro que va más allá de los abortos inducidos. En México, en los servicios de salud se siguen utilizando los legrados y el aborto sigue siendo una de las causas de muerte asociadas a la mortalidad materna, ¿no? Es decir, las mujeres siguen muriendo de abortos mal practicados en los servicios de salud y además contribuyendo pues a este problema público. Entonces, lo que está como política pública en la Secretaría de Salud es la noción de aborto seguro. Es la primera vez que existe una política pública explícita sobre el tema. Normalmente se había asociado más bien a la salud materna o perinatal, pero esta vez el intento es tener una política pública diferenciada que aborde el problema como un problema de salud sexual y reproductiva. Y entonces lo que se está buscando es que tenga ciertas características de seguridad, pues que se lleve a cabo con tecnologías, que el personal sea capacitado y que no baste con el uso de las tecnologías, sino también como pensando, digamos, en la experiencia completa de lo que implica pararse en un servicio, demandar este tipo de solicitudes y recibir información que a uno le permita decidir, tener además acceso a los métodos anticonceptivos, digamos, después del evento, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la percepción sigue siendo muy variable y tenemos pues entidades federativas donde el personal médico no necesariamente es sensible al tema y otros lugares donde ha sido muy, muy claro, ¿no? Creo que una cosa que es fundamental también de mencionar es que en México tenemos un problema súper grave de embarazo adolescente. Parece que somos el primer país de la OCDE con unas cifras altísimas de embarazo adolescente y entonces en los análisis, si uno va y revisa, resulta que está asociado a violencia sexual, ¿no? A la violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes. Y esta ha sido como una de las causas más descritas. Es decir, digamos, las cifras sobre la prevalencia de abuso sexual infantil no son de todo precisas porque hay un montón de problemas de registro, pero sabemos que la incidencia es elevada, ¿no? En la última encuesta sobre violencia que se hizo, que es una encuesta nacional, en 2016, cerca de 9, casi 10 millones de mujeres dijeron de manera retrospectiva que en su infancia o adolescencia, antes de los 15 años, habían tenido alguna vez un incidente de abuso sexual infantil. Y se les preguntó, digamos, de adultas, ¿no? O
de jóvenes. Entonces, pues eso da cuenta como del grave problema que tenemos ahí asociado. Además, los agresores fueron personas cercanas a ellas, generalmente de la propia familia, ¿no? Entonces, digamos que los esfuerzos por hacer, digamos, estrategias de prevención de embarazo adolescente, pues deberían pasar también por la atención de la violencia sexual que está asociado a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el personal de salud, por ejemplo, suele ser mucho más sensible cuando se presentan casos, digamos, de este tipo, que uno pensaría como extremos, ¿no? Una niña de 12 años embarazada por el padrastro, pero que la verdad son sinceramente frecuentes, ¿no? En estas condiciones de violencia estructural y donde pues el acceso a los derechos del aborto o al derecho al aborto pues son fundamentales, porque después tenemos un problema social de niñas cuidando niñas o niños, donde además los otros derechos sociales son absolutamente vulnerados, ¿no? Es decir, tienen más probabilidad de deserción escolar y de continuar en condiciones de pobreza, de no acceder a la procuración de justicia y una serie de cuestiones que pintan el panorama bastante gris. Me parece que el personal de salud y en general los personajes involucrados pues en la toma de decisiones son mucho más sensibles cuando estos casos extremos se presentan. Tenemos un caso paradigmático, que es el caso Paulina, y seguramente habrán oído hablar de ella, ¿no? Una niña embarazada también por abuso sexual infantil en Baja California, donde pues tanto el director del hospital donde fue a pedir la interrupción del embarazo como el párroco de la comunidad dieron una información pues sinceramente sesgada y bueno, hubo toda una argumentación internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Estado mexicano por no haber provisto del derecho a decidir a esa niña y entonces se impuso, digamos, como la sanción de hacer una retribución económica para ella y para el hijo, porque el caso se resolvió cuando su hijo ya tenía 2 o 3 años, me parece, ¿no? Entonces, bueno, ese caso sigue ocurriendo, ¿no? El caso Paulina es un caso común en México. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer ahí, pero creo que hay como espacios de identificación y que haya esta política pública ahora es, me parece que un gran avance después también de lo que ha pasado con la Corte. Muchas gracias, Carla. Sí, qué interesante lo que estáis planteando. A veces hay cosas que cuando se dicen resultan de sentido común, pero que no las hemos conversado tan abiertamente. Y pucha que se habla de repente del embarazo adolescente y se asocia a educación sexual o se asocia a responsabilidad o irresponsabilidad de la joven. Y hay una correlación súper fuerte entre eso y agresión sexual, po. Y además de pensando en una época en donde el consentimiento es algo que cada vez tiene que instalarse más, es en donde esa violencia sexual no está solamente asociada a una violación en el extremo, ¿no? Sino que desde el consentimiento en adelante es violencia sexual, ¿no? Pucha, estamos ahí conmovidas con la RO, pero claro, tenemos la lógica del programa, ¿cierto?, que seguir con él. Y bueno, ahora queremos hacer una cortina musical, nuestra tradicional cortina musical, y queremos dejarles con un pedacito de la canción No me toques mal de La Muchacha y la Otra. No me toques mal.
esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques más. No me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo 1000 heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques, no me toques. Volvemos después de esta cortina musical, como decimos en todos los capítulos, para recordar que el arte también es resistencia. Y justo la canción muy ad hoc, igual con lo que estábamos hablando de la violencia sexual presente en todos los territorios, lamentablemente. Para seguir conversando, les recordamos que estamos con Carla Flores Celis, compañera mexicana, que nos está contando sobre la experiencia de la legalización del aborto en México. Muy, muy interesante todo lo que nos ha contado Carla y súper, súper completo, la verdad. Vamos con la última pregunta en honor al tiempo, que tiene que ver con la visión que tienes a futuro respecto al camino de la legalización del aborto libre y gratuito allá en México. ¿Qué es lo que viene después de esta legalización del aborto en términos de la lucha feminista en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Qué viene? ¿Qué falta todavía? Y aquí podríamos agregar igual lo que hablábamos al comienzo, de hacer como una pequeña reflexión en torno al camino de la lucha feminista de aquí en adelante en tu territorio. Sí, yo me siento optimista y me siento acompañada. Creo que esta sensación no la he tenido como todo el tiempo. Yo me reconocí feminista hace muchos años, casi adolescente, y no sentía que hubiese como toda esta fuerza que hoy tenemos, ¿no? Como de conexión internacional, las jóvenes saliendo a las calles y tomando el espacio público y hablando abiertamente sobre aborto, violencia sexual y en general practicando otras formas, digamos, del amor libre y también como reclamando su derecho a la vida libre de violencia, ¿no? Y de relaciones, pues que no les tomen la vida. Entonces creo que en ese sentido uno sí puede reconocer o al menos sentirse esperanzada sobre el cambio cultural en la región. Creo que los movimientos en nuestros países han sido como muy claros en los últimos años y que cada vez más hay niñas, adolescentes y mujeres pensando que no podemos seguir así, ¿no? Y además activando y haciendo cosas en consecuencia. Entonces, creo que en términos muy sociales, pues eso, estamos cada vez más acompañadas y cada vez más seguras de que tenemos que hacer la vida como necesitemos y quisiéramos hacerla, y que eso es exigible, ¿no? Frente al Estado, yo creo que en México el movimiento es más o menos claro, y lo que tendría que pasar ahora después de la Corte es que cada estado revise sus códigos penales y actualice frente a lo que ya se ha discutido en la Corte, que es, digamos, la máxima autoridad. O sea, ya no hay nadie más que les pueda decir que lo que hacen es inconstitucional, ¿no? Es muy claro que ha dejado de ser un delito, y creo que el desafío ahora está en la práctica y tiene que ver con la interpretación de ese marco legal y con la aplicación de ese marco legal tanto en los servicios de salud como en lo que las organizaciones han llamado la despenalización social del aborto.
es decir, que podamos relacionarnos sin reproducir prácticas estigmatizantes hacia las mujeres que interrumpen el embarazo por cualquier razón, y también frente al personal que sí las apoya y a las mujeres que están acompañándolas, ¿no? Creo que ahí hay un largo camino por recorrer. También creo que estamos avanzando y que haya por primera vez en la historia una política pública que se llame aborto seguro es también un avance generacional brutal que sí hay que reconocer y que hay que sostener de largo plazo, ¿no? O sea, creo que nos falta un largo camino por recorrer para hacer realidad lo que hemos pensado y soñado, pero me siento como, pues eso, optimista y acompañada, ¿no? Y creo que eh, eso es producido por el modo en el que se está apareciendo en la narrativa pública y en modo en el que las mujeres más jóvenes se expresan sobre los temas, ¿no? En el espacio. Increíble, estaba pensando que en la entrevista que tuvimos, la 8.0, con las compañeras de Argentina y de Perú, el optimismo era similar. Se hablaba un poco de como lo contagioso que había sido la marea verde y un poco esta cosa como de cierta mística y cierta identidad que se ha ido generando en torno al feminismo y a nosotras como feministas, que nos hace sentir harto más acompañadas de lo que aquellas que partieron mucho antes estaban, ¿no? Hay optimismo en el aire. Sí, menos mal, y que creo que han tenido impacto sobre lo que ha pasado también en los espacios formales, ¿no? O sea, porque creo que más allá de que hayamos tomado las calles y de que algo haya pasado en nuestro modo de concebir la vida, lo que sí ha pasado es que se ha logrado este impacto sobre las leyes, sobre la instalación de servicios y aquello de la exigibilidad que les contaba hace rato, ¿no? Y que creo que es para toda la región, ¿no? O sea, México como América Latina. Muchas gracias, Carla. Te agradecemos enormemente tu participación en el programa y también el aporte que haces tú y todas las compañeras que nos han acompañado desde tu trinchera para el movimiento feminista. Estamos cerrando ya el programa. Les recordamos que este capítulo es el penúltimo capítulo. Con el próximo ya cerramos esta serie de podcast de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. Les recordamos que estamos al aire en YouTube como Mujeres Macul, en eBooks y Spotify como Autoconvocadas Macul. Abrazos enormes a todos y recuerden, será ley.